Texto de Juan Falú en su Facebook. Horacio frente a intelectuales con las luces bajas. Si Horacio González es atacado, me pongo de su lado. Para mí es una premisa de valor. Y bajo la misma premisa, antes de conocer los pormenores, pienso, dijo algo picante y lo están tergiversando. Tuvo coraje para animarse a un modo ecuánime de revisar una historia controversial y dolorosa. Lo atacan naturalmente los que están jugados por la mirada que condena el compromiso ideológico de una generación, una mirada con gran respaldo mediático en estos tiempos. Están por otro lado los estrategas del silencio, constituidos en avesados defensores de lo políticamente correcto en la coyuntura electoral. Y lo atacan otros, peligrosamente ambiguos, supuestos intelectuales, de los que desconozco algún tránsito por el barro de la historia, haciendo gala de harto narcisismo para aparecer fustigando a un Horacio cuya estatura moral, ideológica e intelectual es incuestionable. Mejor alumbrar que deslumbrar, dijera Yupanqui. Sería más alumbrador que estos intelectuales propusieran un debate sobre esta controversia, para confrontar con idoneidad y coraje las valoraciones acerca de una generación que le puso el pecho a la historia y el destino de la patria. Pienso cómo traducir y amar este pueblo y esta patria sin animarse a comprender las violencias que permanentemente la atravesaron. Lo que personalmente leo atrás de la frase de Horacio es la comprensión de un compromiso generacional que, aún con errores, representó un abrazo al destino libertario de la nación y el continente. Como un simple Juan abrazado a la guitarra, sin ninguna estatura intelectual para debatir con sesudos intelectuales tipo Kovadlov, y desde mi experiencia militante en aquel tiempo, guardo en la memoria las gestas, el compromiso y la entrega de quienes dieron la vida por la patria y su pueblo. No defiendo la violencia. Nadie la está propiciando como herramienta de las transformaciones. No fue ese el mensaje de Horacio. Cuando recuerdo a compañeras y compañeros y esas maneras rotundas de ser y estar en el mundo, ciertas miradas políticamente correctas me suenan a cobardía pura. Podemos disentir, claro, pero asumamos un dato con objetividad y otro con nobleza. El primero tiene que ver con la comprensión de un texto, de un contexto histórico, sin cuya visualización nada puede entenderse. El segundo con el reconocimiento del compromiso consciente de una generación que fuera mutilada. Siempre supimos que a pesar de las páginas de sangre en las historias de los pueblos, la violencia y la muerte representan el rostro del espanto, lo que muchos detractores de las luchas populares no se animan a reconocer es que hubieron mujeres y hombres dispuestos a entregar sus vidas tras un ideal. No sé si ese gesto ingresará al altar de la memoria nacional. Sé que existió y frente a ello algunos iluminados debieran llamarse a silencio. Todavía me angustia el recuerdo de los ojos mojados de mi viejo cuando me descubrió bajo la almohada una modesta Versa calibre 22 para una protección seguramente inútil ante la AAA. Pero nosotros no inventamos esa violencia. Tampoco inventó el pueblo peronista la violencia del 55, ni las mayorías populares sus proscripciones, ni la aplicación del CONINTES, ni el rumbo de la Alianza para el Progreso para empezar a aislar o bajar gobiernos opositores al imperio. No hacemos apología de la violencia. Es simplemente necesario comprender la violencia que nos atraviesa desde hace 5 siglos, que nos define desde los inicios de la patria, para poder comprendernos a nosotros mismos como suelo, pueblo y nación.
Lo único que sirve aquí es la autocrítica. Todos cometimos equivocaciones y no todos profundizamos esa autocrítica, pero absténganse de juzgarnos los ambiguos intelectuales sin pueblo, sin vocación de pueblo y sin vocación de faro. Salgan del pedestal de las ideas puras, de esa cáscara heidi democrática, bajen al llano y métanse en la política profunda, esa que circula por la historia y las ideologías. Y si por acaso les interesa alumbrar, lean y escuchen más amorosamente a Horacio. Juan Falú. Carta personal de Horacio González en respuesta a Juan Falú. Querido Juan, me conmueven tus palabras, que no solo surgen de una meditación serena sobre la historia común, sino de una tragedia, un dolor profundo personal. En mi caso, no se trató de una tergiversación de mis palabras, sino de otro tipo de tergiversación. Quiero creer que provocada por la ansiedad de encontrar justificaciones que les huyen apenas creer tenerlas capturadas. Una tergiversación completa de la intención, la totalidad del texto y la pertenencia de la frase. La intención era ostensiblemente historiográfica. Llamaba no a la violencia, sino a la reescritura de la historia. Todos sabemos que lo escrito sobre los años 70 es inmenso, variado y complejo. A partir del prólogo de Sábato se produjeron toda clase de versiones, desde las figuradas de manera apologética, como si los hechos fueran de granito y no obedecieran más que a una cuestión binaria de derrotas o victorias, hasta buscar en ellos una forma de responsabilidad trágica, la de los insurgentes, en última instancia, culpables de la violencia irracional que los sometió no solo a vejaciones y violencias del repertorio clásico de los estados represivos de cualquier época y lugar, sino a un tratamiento de refinada crueldad, basado en la aniquilación de los cuerpos y los propios nombres de los cuerpos, y en dejar como signo de terror una ausencia que negaba el empleo de la maquinaria de horror, pero finalmente la confirmaba a través de los rastros borrados que sigilosamente derramaba. Esos rastros figuradamente eran peores desde el punto de vista de lo humano que los cuerpos inertes, masacrados y hechos visibles. Aquí la invisibilidad nos gritaba sórdidamente. A pesar de que hay mucho ya escrito sobre eso, creo que aún falta un punto de vista más hondo sobre esa violencia que, para darle una fecha precisa, se inició en 1955, aunque el historiador con pretensiones de mayor espesura la vea a través de las cifras más largas del tiempo, hasta llegar a ese joven tucumano que eras vos, hoy uno de los músicos más importantes y creativos del país, durmiendo con una inútil defensa bajo la almohada, bajo el acoso que todos sentíamos del leviatán imposible de olvidar. Pero dicho esto, es necesario aclarar que ni vos ni yo deseamos hacer de esta memoria una invocación en que la historia ya vivida se vuelva a presentar con sus mismas vestiduras de antaño para ocupar nosotros los mismos lugares. Nada de eso, y todo lo contrario. Ese repeticionismo hay que buscarlo en quienes llamaron a su violencia justicia y a sus venganzas responsabilidad estatal. Y como los hechos no están ya fijados para siempre, pegados con alfileres contra una pared, exigen siempre una valoración positiva. Es decir, el estudio de su realidad verificada en su momento real, en que ocurrieron, y para el momento ensoñado en que siguen ocurriendo entre nosotros, en nuestras generaciones, de muchas otras maneras. No se trata de apologías ni de denuestos, no queremos jactarnos de nada, ni acogernos a la indulgencia diaria
que nos destinarían las oficinas montadas para arrepentidos y atendidas por arrepentidos. Y tampoco se trata de arrepentimientos, pues aun si no hubiéramos sido nosotros los que ya en aquel momento advertíamos que había una máscara luctuosa de la que teníamos que desprendernos, es un deber cargar con la comprensión de los que siguieron un destino que no era difícil ver como fatídico, y con la condena incesante de los que hicieron cruel realidad una supresión masiva de vidas en forma de maquinaria secreta. Creo que personas como nosotros siguen aún pensando los hechos, a diferencia de los que ya los cerraron, distribuyendo los porcentajes de culpa correspondientes, que cada vez más aumenta en disfavor de los insumisos, según cada bibliografía que se va agregando para favorecer, por un lado, la melancolía de la historia y por otro, la facilidad argumental para darle volumen cada vez mayor a la responsabilidad negativa de los contingentes juveniles de entonces. Fue la generación a la que pertenecimos. Y aunque podamos haber sido los que dijimos muchas veces que nos abarcaba un llamado a la realidad que hacía necesario que el ímpetu revolucionario no dejara de lado cautelas y pilares básicos del pensamiento sobre la existencia autónoma y con derechos últimos a la vida de cualquiera, ahora nos toca el papel de oficiantes de la reivindicación generacional, que parece envuelta en brumas y sucumbida ante sus errores, que es muy fácil enumerar, pero muy desafiante juzgar. Creo que siempre fuimos reivindicantes prudentes, y esa prudencia no solo venía de la crítica que en su momento expusimos, sino de lo que de antemano sabemos de las dificultades en torno a esta sociedad tan maltratada por sus gobernantes, empresarios, oscuros hombres de negocios, magos de la especulación financiera, nigromantes del periodismo gótico e intelectuales desavisados. Ahora que existe una posibilidad cierta de que el país retome una senda democrática más vivaz, desprendido de estos negociantes de la impotencia nacional, al grito desencajado del "sí se puede", fórmula paradójica de su propia incapacidad para comprender a sus semejantes, ahora, precisamente ahora, buscan con lupa para ser ellos los que repongan viejos fantasmas. Así consiguen recrear el núcleo represivo de manera efectiva en la realidad que está ante nuestros ojos y también como fantasma recurrente de la historia nacional. Pero el sí se puede no va a poder. Y se sirve con desesperación de campañas de miedo, operaciones periodísticas vergonzosas, presión sobre los candidatos que serán triunfantes. En mi caso, una frase, cualquiera que fuese sobre la historia, para el historiador siempre tiene valor positivo. Todo lo demás será dicho por la vía de su escritura o su documentación agregada. Pero una frase tomada como evidencia de que había un señor trastocado, un hombre en su senectud y desprovisto de lecturas. Caramba, sería yo. Al contrario, me siento cada vez más dispuesto a volver sobre lo actuado, estudiarlo y escribir sobre todo ello de manera crítica, serena y militante. La tergiversación consistió en que todo esto, ellos lo saben, y pasándolo brutalmente por alto, creen que van a impedir un triunfo popular que tenemos ante nuestras puertas. Triunfo único, reparador, esperanzado. Será también un triunfo sobre todos estos ludibríos que transmiten sin mayor averiguación cientos de personas que son las que tendrían la obligación de estar más informadas. Para desmontar todo este andamiaje que no le hace bien no solo al país y a la nación casi derruida por las políticas deshumanizadas que practicaron, sino también a ellos mismos, que arruinan sus profesiones en el quirófano de la mendacidad personal.
tenemos el próximo voto dominguero, que encierra muchas historias y recuerdos generacionales. Lo emitiremos, vos y yo, querido Juan, con las virtudes o no que a nuestra edad tenemos y con las rememoraciones que con todo derecho nos revolotean todos los días y con más razón aún, en un día de votación donde seremos minúsculas partículas, quizás imprudentes, que forjarán la enorme conjunción popular que diga una vez más, basta. Basta de entregar el país y basta de infundio y malas artes en materia de expresión pública. Una vez más, te agradezco enormemente tu testimonio y tu escrito. Prueba, si es que se precisara alguna, de una larga amistad. Horacio.